Oigan, tengo que confesarles algo y es que no sé cómo la nevera se nos trabó y Manje estaba ahí metiendo unas cosas, pero lo va a solucionar Manje. Prometo sacarte mientras pueda abrir esto, mientras porfa vamos contándole a la gente qué hay en el programa hoy. Bueno, mientras Andrés me saca de acá, les voy a contar. Imagínense que hace un rato nos estábamos preguntando si Bogotá era el epicentro de la música latinoamericana o no. Y para podernos resolver esa duda, hablamos con diferentes personas de diferentes países de Latinoamérica que decidieron vivir aquí en Bogotá y trabajar en la industria de la música o hacer su propio proyecto o bueno, en fin. Y queríamos preguntarles eso, pues, ¿por qué decidieron estar acá en Bogotá? Nos quedó una nota increíble y ojalá la podamos ver. ¡Andrés! ¿Hasta qué hora? Es que este está trabado, pero ya hoy lo prometo, mientras también tuvimos Descongelados, que como siempre es un viaje a la nostalgia, y esta vez las bandas que más se han presentado en Rock al Parque. Hicimos todo un análisis de cuántas y de dónde son, porque estamos celebrando precisamente los 30 años de Rock al Parque. Entonces se traba. Perdón. Estamos bien, mira. Estamos contando a la gente qué va a pasar y qué sigue. Bueno, oigan, en el Cuéntele a Manje salimos, por fin puede salir, pero salimos a la calle a preguntarle a la gente qué entiende por folclore y también un poquito sobre música folclórica. ¿Tú qué entiendes por folclore? Un conjunto de costumbres, saberes, artes y demás de un territorio. Bueno, pues las respuestas fueron un poquito variadas, pero vale la pena que hablemos de eso ahorita en el episodio, la verdad. Sí, también tendré una editorial a propósito de descubrir música y encontrar nuevos artistas, porque últimamente, no sé si te pasa, pero me siento estancado en la búsqueda o en el descubrimiento de música nueva. ¿En el algoritmo? Sí, me siento ahí en un bucle y pues me acuerdo cuando compartía discos con amigos o los productores de música o las maneras eran otras, entonces hice una reflexión sobre eso. Descubrir música hoy es más difícil. Los tiempos son otros. Los tiempos son otros, está bien, no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor ni nada de eso, pero solo quiero saber qué está pasando hoy y si estamos en el mismo círculo todos en un algoritmo. Bueno, de pronto, precisamente nuestras pescas del día sirvan para descubrir nueva música, ¿sabes? Si me preguntaras, yo diría que la pesca es la manera en la que yo he descubierto mucha más música en el último año. Y lo otro es la lonchera, por ejemplo. En la nevera tenemos un radar musical de Bogotá. Hoy con Selene, que es una rapera increíble, y bueno, nuestro productor Oscar se fue a hablar con ella. Ustedes ya saben que La Lonchera es el espacio donde descubrimos música nueva, les presentamos a estos artistas, nos cuentan a qué se parece su sonido, bueno, para que vayan y lo escuchen, porque lo escucharon acá primero, pues en la nevera. Hay que mandar a revisar la del caucho. Por favor, lo vamos a hacer, mío. Cumplimos un año, hay que hacer el mantenimiento de la nevera, pues está bien, no pasó nada grave, yo sabía que te iba a sacar. Bienvenidos, vayan preparándose, pónganse cómodos, aquí arranca La Nevera Sonora, recomendaciones de discos, videoclips y todo lo que trae adentro, por ejemplo, Manje, la nevera. Bienvenidos entonces a un nuevo episodio de La Nevera Sonora. Si pudiera abrazarlos, los abrazaría. Abracémonos. Abracémonos. Está bien. Vamos a hacer ruido con el micrófono, no importa. Bienvenidos. Aquí estamos nosotros, como todas las semanas, en el canal Capital. Me hace muy feliz saludarles. ¿Cómo estás, Manje? ¿Qué ha pasado? Estoy bien. Sí, estoy tranquilita, parchada. te veo parchadita. Sí, estoy tranquilita. Pues Luca, además. Tirando gorrito, facha. Tirando como siempre. facherita con el gorrito. Me gusta mucho, Manje. Icono de la moda alterna bogotana. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos para hoy? Cuenta. Bueno, a ver, yo siento que hay algo que he estado pensando hace mucho y es que a veces uno no sabe de verdad dónde está parado, uno no sabe como la potencia de ciudad que puede ser esta. Y precisamente fue tal cual, oigan, uno a veces siento que le tira como mucha mala onda a Bogotá cuando de pronto hay cosas muy increíbles que están pasando, sobre todo alrededor de la música. Y con esa premisa fue que pensamos, pues, nuestra nota en calle. Chévere. Entonces, lo que hicimos fue hablar con distintas personas de diferentes países de Latinoamérica que decidieron vivir en Bogotá para trabajar en la industria de la música, para crear, para tener sus proyectos y pues que nos cuenten un poquito sobre su experiencia y por qué decidieron quedarse en Bogotá. Pues ahí está, sin más preámbulos, vamos a ver esta primera parte de la nota en calle sobre Bogotá como punto importante para la industria musical latinoamericana. Colombia es reconocida por exportar grandes artistas. Karol G, J Balvin, Carlos Vives o Juanes llevan décadas representando el país en todo el mundo.
Sin embargo, también existen ejemplos de músicos, periodistas y agentes de la industria de la música que han hecho el camino inverso. Nacieron en otros países, pero decidieron hacer de Colombia su hogar. Brasileños, argentinos, dominicanos, chilenos e incluso peruanos han encontrado en Colombia un lugar ideal para ejercer su profesión y conectar con las escenas musicales locales. Hoy conversamos con músicos e investigadores de distintos países de Latinoamérica para entender qué hacen aquí y por qué la música colombiana es tan importante desde su perspectiva. Más allá de las razones por las cuales terminaron aquí, todas estas historias coinciden en algo. Colombia no solo es un país que exporta talento, sino también un lugar que es capaz de recibirlo, inspirarlo y transformarlo. Vista desde afuera, su riqueza musical se revela con nuevos matices, recordándonos que muchas veces hace falta una mirada ajena para reconocer eso que damos por sentado. ¿Hace cuánto vives en Colombia y por qué? Nosotros vivimos aquí hace casi 3 años. La música fue uno de los factores principales. La economía fue otro de los aspectos principales, ya que la República Dominicana está súper caro, súper gentrificado. En el aspecto musical, aquí hay muchísimo más de la música que a mí me gusta. A mí me encanta el merengue, la bachata, todos esos ritmos caribeños, pero hay más que eso en el mundo. Como que no es nada más dembow, reggaetón. O sea, como que aquí tienen como más apertura a todo eso. Investigo a música latina hace 8 años, especialmente mi especialidad es del reggaetón. Ahora hace como 3 meses que yo estoy viviendo acá en Medellín para conocer más del mercadeo de Colombia. Y hablando de reggaetón, después de Puerto Rico, creo que acá es el mejor sitio como para adentrar y conocer más del mercadeo y todo. Cuando yo llego en el aeropuerto de Medellín, como empiezo como a llorar porque no sé, yo tengo una conexión muy personal. Me siento en casa, no estando en casa, porque creo que Colombia como un todo hay mucha similaridad con la cultura de Brasil. La vida va, uno viene, viví acá, estoy en Argentina, volví. En los últimos años me radiqué acá en Bogotá, en un momento en el que había hecho muchas cosas, pero no tenía claro como cuál era mi norte. Una mañana me levanté diciendo como, yo quiero apostar a Bogotá, quiero ver qué hay en este momento de mi vida en Bogotá para mí. Y bueno, varias de las cosas más importantes que han pasado en mi vida han pasado en esta ciudad. Bueno, inicialmente vine a estudiar música, pero mi idea sí era quedarme desde un inicio porque yo había estado estudiando música un tiempo en Lima, en una universidad, pero no sentía que habían tantas oportunidades para lo que yo quería hacer. Por un lado, quería sacar mi proyecto como ser artista y por el otro, quería trabajar en la industria. No estaba tan segura en ese momento de qué manera, pero sentía que claramente la industria ya está bastante más atrasada, entonces sentía que tenía que salir para buscar otras oportunidades. Tengo 10 años más o menos viniendo por acá constantemente no solamente Bogotá, también pues, recorriendo otras ciudades, pero claro, principalmente Bogotá como eje de movimiento. Hablando como un poco de esa escena o de esa identidad musical que es tan variada, ¿cómo se la describirías tú a alguien que jamás ha estado en Colombia? Siento que la música chilena, a diferencia de la colombiana, por ejemplo, la colombiana no cae siempre, creo, como en una tristeza, como que tiene curvas, así como igual que la geografía. O sea, así como está el Pacífico, el Atlántico, el Llano, el Sur, no sé qué, el Urabá, o sea, como todas estas regiones culturales, siento que eso se hace notar. En Chile creo que hay como una cosa que nos atraviesa como país, que es como una cosa, como nosotros le decimos, como una tristeza como natural, como de los Andes, que está presente en todo el país hace súper largo. En Colombia siento que eso se matiza y como que hay muchas, no es tan homogéneo, como que hay mucha diversidad, lo que uno puede ver como en los rostros. ¿Qué cosas encuentras tú que pueden llegar a ser similares con la manera en la que funciona la industria de la música en República Dominicana? No, en República Dominicana no hay mucha industria musical, que digamos. O sea, hay industria para géneros muy específicos, o sea, como el dembow. Por ponerte un ejemplo, el festival de música alternativa más grande de República Dominicana, yo creo que el año que más personas han ido como 5.000 personas. Wow. Porque no es como lo que motiva a la gente, aunque es un país que siempre ha sido como muy anglo, en ese sentido, como él tiene que aprender inglés
porque eso te puede abrir la puerta a irte a Estados Unidos, ganar más dinero. En Perú, como que la gente es más reservada con su proceso creativo. Recién está empezando a haber un poco más de colaboración entre artistas, pero siento que es la gente más joven la que lo está haciendo. Y algo que me parece muy chévere de Bogotá es como la escena de artistas emergentes. Como que hay muchos espacios para eso. Sé que piensan que no, que todavía podrían haber muchos más, pero es que no te imaginas lo que es comparado con Lima. O sea, compararlo, haberlo visto en Lima o verlo cuando voy y compararlo con Bogotá, es como que hay más espacios para tocar, muchos más proyectos emergentes y que se apoyan entre sí también, y hay una escena emergente. La forma que la industria de Brasil opera y la forma como la industria musical de Colombia operan son muy similares, por cuenta como de todo cómo se organizan los negocios, las disqueras, los sellos, los managers, los productores. Hasta, por ejemplo, las fiestas en las calles son mucho un ejemplo de cómo acá en Brasil las personas viven la música y cómo hacen parte siempre como de su vida. Similitudes un montón porque afortunadamente muchas cosas que hacen parte de la cultura colombiana vienen de una relación de amor con Argentina, el amor al fútbol, el amor a la carne, el amor al tango, el amor a un montón de cosas. Diferencias, yo creo que Argentina sí ha tenido unas posibilidades que Colombia no ha tenido. Partamos del solo hecho de que el rock en Argentina es historia. Es oposición a la dictadura, es, un montón de cosas que en Colombia se vivió otra historia. El rock ha sido bastante contestatario en algunos casos. Hay bandas magníficas como Crápula, como Pestilencia, pero las historias son diferentes y por eso la música también tiene sentido que sea muy diferente. Pero buenas las percepciones de ellos, ¿no? Me parece Sí, interesante escucharlos. ¿Tú sientes que de pronto, como algo que le puede llegar a faltar a la industria de la música o al ecosistema de la música, es que nosotros los bogotanos reconozcamos a Bogotá, o sientes que no es realmente como una preocupación? Pues sí, tiene que ver mucho con eso, ahí sí como se dice, creerse el cuento, pero para creerse el cuento necesitamos mejores plataformas, infraestructura, formación, documentación, investigación y demás, pero definitivamente Bogotá es un punto, es un puente neurálgico para la música. Si de esto ya se hablaba hace unos buenos años, hoy en día mucho más con la construcción de importantes, no sé, ruedas de negocios o ferias de mercado, ¿no? Como el BOMO, como el BIME, pero también con la profesionalización en el acto público, en el show, en el festival. Con la oferta de conciertos, 5 conciertos en estadios de decenas de miles de personas todos los fines de semana. O sea. Pero además de eso, también conciertos minis en diferentes lugares de aforos limitados, en barrios, que sí necesitamos mejorar la infraestructura, como lo decía, y es importante hacerlo. Pero todo ese conjunto de cosas hoy pasan mucho más que antes y no están pasando en países como Perú o como Chile. Entonces, bueno, pues está muy chévere. Tenemos una segunda parte. Quédense muy pendientes porque vamos a seguir conversando con estos invitados. Y por ahora, pues vamos a invitarlos a ustedes a ver videos musicales. Si usted está viendo el programa, nuestra emisión original de los viernes a las 5:30 o a las 9 de la noche o la repetición del domingo a las 6 de la tarde para poder ver videos. Mientras tanto, pues nos vamos a ver el video de Morat, agrupación bogotana, siendo parte de esta conversación hoy. Acabamos de ver a Morat, una agrupación rolísima, cachaquísima, y que de hecho muchas veces cuando uno le pregunta a la gente como qué música se imagina de Bogotá, los menciona. Pero, sin dudas, como la identidad musical de Bogotá no se puede mencionar sin mencionar Rock al Parque. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Estamos completamente de acuerdo. Y Rock al Parque este año pues tiene un tinte muy especial y son sus 30 años. Cumple. Su cumpleaños número 30, pasa a ser oficialmente Millennial. treintañero, millennial, sí, es cierto, 1995 su primera edición y esperamos que este año pues saquen el parque por la ventana, si es que eso tiene sentido. Ojalá, pues ustedes vayan y llenemos la plaza y llenemos los diferentes escenarios, pero además, si no pueden ir, ahí está el Canal Capital para que ustedes no se pierdan nada de nuestra transmisión especial, que seguramente tendrá muchos detalles especiales. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Rock al Parque? Estamos hablando de Rock al Parque porque pues, se nos
se nos vino una pregunta a la mente, ¿no? También hemos estado hablando durante todo este año, preguntándoles a ustedes qué artistas quieren ver en Rock al Parque, y había algunas respuestas, pues, comunes, de común acuerdo. Pero, ¿cuál es el artista que más veces se ha presentado? ¿Quiénes son los artistas que más veces se han presentado en el Festival Rock al Parque de Bogotá? Eso lo vamos a ver en nuestros descongelados. ¿Cuáles han sido las bandas que más veces se han presentado en Rock al Parque? Y de esas, ¿cuáles son nacionales y cuáles internacionales? Estas son algunas preguntas que nos hacemos mientras se acercan los 30 años de Rock al Parque. En esta edición de Descongelados de la Nevera Sonora, les traemos un recorrido lleno de datos y estadísticas sobre los artistas y bandas que más han marcado la historia del festival más querido de Bogotá. Comencemos. Con un total de 9 presentaciones, el primer lugar lo comparten La Pestilencia y 1280 Almas. La legendaria banda bogotana de punk debutó en Rock al Parque en 1996 y regresó en 8 ocasiones más, hasta su más reciente presentación en 2014. Por su parte, 1280 Almas hizo parte de la primera generación de bandas que inauguró el festival en 1995, cuando aún se realizaba en la media torta. Un dato curioso es que en 2012, cuando la banda alcanzaba su 8ª presentación en el festival, 1280 Almas pidió a los organizadores que dejaran de invitarlos por un tiempo. Algo se había roto y prefirieron tomar distancia. Es como tener una porcelana de mostrar y siempre sacar la misma porcelana. Eso es antirrockero, dijo su vocalista Fernando del Castillo en una entrevista. Tuvo que pasar una década para que la banda volviera a subirse a un escenario de Rock al Parque en la edición de 2022. Siguiendo con el conteo, tenemos a Aterciopelados, Dr. Crápula, Pornomotora y Morfonia con 8 presentaciones diferentes en el festival. Se sabe que la relación de los Atercio con Rockal es casi simbiótica, dedicando una canción entera al festival titulada Al Parque en su álbum Oye del 2006. A estas le siguen La Derecha, Collicauto e Ingrant, con 7 presentaciones, y luego Killcrops, La Severa Matacera y Vértigo con 6. Esta última tiene un dato particular. Es la única banda que se presentó durante 5 ediciones consecutivas, desde 1995 hasta 1999. Luego pasaron casi 15 años hasta que los pudimos ver nuevamente en 2013. Ahora, en cuanto a bandas internacionales, Molotov y Catupecu Machu han sido las más repetidas. Cada una se ha presentado 4 veces en el festival, demostrando ser las favoritas del público bogotano. A estas le siguen Café Tacuba, Los Auténticos Decadentes, Animal y Panteón Rococó con 3 presentaciones. Todos estos datos y estos nombres nos hicieron emocionar, sabiendo que estamos a pocos meses de celebrar los 30 años de Rock al Parque. Así que cuéntenos, ¿qué bandas le gustaría ver en esta edición? ¿Cuál ha sido su edición favorita? Esta es la Nevera Sonora, el lugar de la música fresca en Bogotá. Que no se les olvide, un programa muy lindo del canal Capital. Aprovechen para descubrir también qué pasa en nuestra programación habitual, en nuestra parrilla de programación del canal, con el informativo Ahora, con Hablemos Bogotá, arrancando las semanas y análisis de lo que pasa en esta ciudad. También tenemos la Cicloviva cada 15 días y bueno, muchas cosas más que pueden descubrir, no solamente en nuestra pantalla tradicional, sino en www.canalcapital.tv. Momento de editorial. Y es que quiero que hagamos un ejercicio. Piensen en la última banda o artista que conocieron. Ahora piensen, ¿la encontraron ustedes mismos de alguna manera o se la encontró el algoritmo por ustedes? Y es que desde hace unos años siento que descubrir música es más difícil. Y no porque haya menos música, todo lo contrario. Nunca en la historia de la música habíamos tenido tantas canciones disponibles. Tampoco me voy a parar en ese lugar de todo tiempo pasado fue mejor. No se trata de eso. Lo que quiero plantearles aquí es una paradoja. Tenemos millones de canciones en el bolsillo, pero cada vez descubrimos menos por cuenta propia y dejamos que el algoritmo decida buena parte de ese camino. Revisando un reporte muy importante que se llama el reporte de
impacto musical del 2025 que publica todos los años una empresa llamada Luminate, que es una empresa que mide datos de industria musical, me encontré con un dato importante y es que el 84% de las canciones que entraron a listados musicales globales en 2024 se hicieron primero virales en TikTok. El 84, eso es un montón de música. Y claro, mientras todo eso pasa, entre más dependamos de algoritmos, pues menos diversa va a ser nuestra capacidad de escucha y por ende nuestra capacidad real de descubrir música. A ver, no quiero satanizar el algoritmo, ni mucho menos, nos ha abierto muchas posibilidades y lo cual pues se agradece, pero antes descubrir música implicaba recorrer un camino para encontrar esas bandas o artistas que nos marcaron para siempre. A ver, el intercambio de CDs, o bueno, iPods o MP3, uno intercambiaba sus dispositivos con su amigo y descubría qué música le gustaba a él y viceversa. Estar pendiente de un programa de radio también, a una hora de un programa que me iba a presentar música. Conversaciones con amigos, el voz a voz, ir a buscar tiendas de discos sin saber qué nos íbamos a encontrar cuando nos poníamos los audífonos. En fin, la manera en que se nos obligaba a rastrear música hacía que de verdad nos convirtiéramos en descubridores natos. Un proceso que certificaba esas conquistas. Este recorrido hacía parte del descubrimiento. Hoy, el camino, en cambio, casi siempre es inmediato, ¿no? Y cuando el camino desaparece, pues también cambia la relación que construimos con la música. Entonces, hasta ahora, sí, todos estamos recibiendo recomendaciones parecidas o buscando en el mismo costal, ¿realmente estaremos construyendo un gusto propio? Un descubrimiento genuino, el azar, la curiosidad y el error están tal vez desapareciendo. ¿Qué tanto me gusta lo que siento que me gusta y que digo que me gusta en redes sociales o lo que veo todos los días? Ahí están esas preguntas. Quizá el problema no es que el algoritmo nos recomiende música. El problema sería dejar de buscarla por nuestra propia cuenta, porque descubrir una canción siempre fue mucho más que encontrarla o escucharla por ahí. Eso se siente diferente, sentir que era, entre millones de canciones, una canción que nos ha encontrado a nosotros y que probablemente pues, nosotros queríamos encontrarla. Después de que uno buscaba, tenemos el catálogo musical más grande de toda la industria o de toda la historia. Mejor, hoy en día tenemos el catálogo musical más grande de toda la historia, pero al mismo tiempo, menos formas de llegar a él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas tú, Manje? ¿Qué opinan nuestros televidentes? ¿Cómo descubre música? Ya hicimos un programa sobre qué está pasando hoy. Música, es Ajá. verdad. Pero a veces me siento encerrado en un lugar donde quisiera salir y donde sé que hay muchas más cosas afuera. Yo siento que hay algo igual como de esa manera de descubrir música y es pensar como en lo colectivo, como que siento que si bien el algoritmo ha funcionado un montón para artistas como para que lleguen a otros oídos y otras escuchas y tales, pues a veces también se siente como una carga que los artistas tienen que entonces ahora volverse virales y crear en función de eso, que es complejo. Pero también creo que muchos de los nuevos descubrimientos que yo he tenido como alrededor de la música son por lo colectivo, por ir a fiestas, por escuchar como que están poniendo los DJs, por shazamear en una tienda, lo que están, como que siento que también hay que valerse mucho como de, no solamente de nuestras búsquedas personales, voy a mi tienda de discos, voy a mis amigos, sino a los desconocidos, ¿sabes? Como a la colectividad grande, grande, grande afuera. Es verdad. Ahí está entonces para que ustedes se hagan preguntas siempre la editorial y nosotros nos vamos con La Lonchera. Con La Lonchera. Sí, La Lonchera, que es el espacio donde precisamente nos ayuda también a descubrir nueva música. El señor Oscar y se fue esta vez a hablar con Selene. Una rapera, oigan, Tremenda. increíble. Si no la increíble. conocía, aquí está Selene en La Lonchera de La Nevera Sonora. Amigos de este sector, La Lonchera llega hasta el barrio Villa María en la localidad de Suba para seguir conociendo nuevas voces de la música local. Hoy un poco de rap. Hola, soy Selene Rap y estoy abriendo La Lonchera de La Nevera Sonora. Amigos, bienvenidos una vez más a La Lonchera. Hoy estamos con Selene. Selene, Hola. gracias por recibirnos aquí en tu estudio. Me gustaría que iniciáramos esta conversación preguntándote por si tienes algún recuerdo de una lonchera de tu infancia. ¿Cómo era? ¿Cómo se veía? Ay, no, mira que no. Me acuerdo es de una vez que mi mamá me empacó papaya y me vomité.
Ese es el recuerdo que tengo. Pero de la lonchera como tal no me acuerdo. ¿Te acuerdas qué música escuchabas en esa época? ¿Qué te gustaba? Por ahí a los 8 me gustaba mucho RBD. Ya más grande, bueno, en mi casa, digamos, siempre se escuchaba mucho como Fito Páez, Charly García. ¿Qué tanto de esas músicas como de Rebelde o de Charlie hay en lo que escuchamos hoy de Selene? Porque Mira pues que no tú sé. eres... Yo creo que sí influye mucho, ¿sabes? Ahorita pensándolo bien, nunca lo había pensado, pero sí creo que influye, ¿sabes? Como que me escucho y voy a la otra música y como que digo, claro, no pensé que fuera como tan importante ese referente en mi vida. Y eso que yo ya no escucho esa música, ¿sabes? ¿Hoy usas lonchera? No, Supongamos que la tienes. ok. Y si tuvieras que mostrársela a la gente, ¿qué artistas le pondrías a esa lonchera para que sepan? Esto es lo que me gusta, así sueno yo. Tan chévere. Creo que le pondría, a mí me gustan mucho los Red Hot Chili Peppers. es Pero mi mira que favorito. volvemos al rock, eso es Sí, chévere. no, yo soy re rockera, o sea, a mí me gusta mucho el rock. Yo le pondría así de los Red Hot. Me gusta mucho un grupo que se llama Def Leppard, de Jazz Matas, de Guru, un álbum. Amo a Nash. Si tuvieras que presentarle Selene, una persona que no te ha escuchado aún, con una canción en un lugar de la ciudad, ¿qué canción sería y en dónde debería escucharla? De pronto me gustaría una que se llama Valgo Más en Kennedy, que es porque es el lugar donde yo me hice. En cualquier parte de Kenia. Sí, en cualquier parte de Kennedy. Conozco todo Kennedy. Y todo Kennedy me conocen. Para saber más de tu música, tus conciertos, todo lo que estás haciendo, en dónde te busca la gente. En todo lado como Selene Rap. Me tocó ponerle el rap porque soy Selene, no Selena. Por ¿Te todas confundían partes. mucho con Selena? Todavía, así me escriben, Selena, eres increíble. De hecho, pensé hasta cambiarme el nombre en algún ¿A Selena momento. Ahí está, Selene, escúchenla. Esto es La Lonchera. Muy pertinente, de hecho, pues esta lonchera, esta sección en la que nosotros no, Oscar, nuestro productor, descubre nuevos talentos y los trae acá para que pues conozcamos un poquito más de ellos a propósito de tu editorial y a propósito pues también de nuestra nota, ¿no? Como de qué es lo que está pasando en Bogotá, por qué quizás es una gran ciudad para poder empezar una carrera musical o para trabajar dentro de la industria, por qué las grandes compañías están aquí, en fin, como que creo que todo se une en un hermoso episodio sobre descubrimiento musical. Y La Lonchera, pues ahí está, entonces deberíamos hacer maratones. Cuando ya tengamos un grupo... ¿Como maratones de bien loncheras? extenso, hacemos una maratón que rote por la parrilla del canal, con eso la gente está ahí pendiente de... buena idea. Ahí está, entonces. Nos vamos con la segunda parte de nuestra nota en calle, hoy hablando de por qué Bogotá y Colombia es tan importante para la música latinoamericana, así que veamos esta segunda parte. ¿Tú sientes que entonces Colombia se está posicionando como una capital musical en Latinoamérica? No, y hasta en el mundo, te diría. O sea, pues, bueno, en el mundo será difícil también porque depende de qué hablamos. Pero, por ejemplo, a mí me preocupaba cuando hace años se decía Medellín capital mundial del reggaetón, porque en ese momento no había una claridad de cuál era la capital. Hoy en día sí creo que tiene sentido decir que Medellín es la capital mundial del reggaetón. Y después hay ciudades donde pasan un montón de cosas, como la misma Bogotá. Hace muchos años yo escuchaba a alguien de Radio Gladys Palmera, que había vivido acá en Bogotá, y decía que era maravilloso cómo en Bogotá salías un miércoles y encontrabas 5 shows de cosas completamente diferentes. Totalmente. Con eventos de todos los al par que tú puedes tener, que la gente puede ir gratis, que puede disfrutar de eso sin tener que dar un peso, que puede disfrutar de cultura. Por ejemplo, eso en mi país es muy difícil de verlo a esa magnitud, esa escala. O sea, allá como que el arte no es nada primario, no es ni siquiera secundario, es casi cuaternario. Entonces, aquí es un lugar donde se le da mucho peso a eso. Se hacen muchos congresos musicales como el BIME, como el BOM. Entonces, es una ciudad que siempre hay algo que hacer en cuanto a arte, que siempre hay
no nada más música, sino todo tipo de expresiones artísticas. Entonces es una ciudad que para mí como respira arte. Yo siento que aquí hay muchísimas oportunidades. O sea, nosotros que ni siquiera somos una banda para nada conocida aquí, ya hemos tenido oportunidades que quizá en República Dominicana nos hubiesen costado muchísimo hacer networking que me hubiese tomado años allá. Aquí yo lo hice en días. Por ejemplo, o sea que esta ciudad tiene mucha oportunidad. Desde tu perspectiva, ¿sientes que Bogotá o Medellín son ciudades que pueden llegar a recibir mejor a los músicos extranjeros que otras capitales de Latinoamérica? Al menos Bogotá, que es más mi experiencia de lo que he podido ver, sí. O sea, había un recibimiento increíble cuando he trabajado con artistas peruanos. En algún momento he coordinado, por ejemplo, o ayudado a amigos peruanos a coordinar sesiones y que hagan otras cosas con artistas de acá, o de repente que toquen con alguien de acá y eso, y siempre los han recibido súper bien. En ese sentido, sí siento que es un buen lugar para llegar, como que sí te reciben muy, muy lindo. Y desde mi lado, también como laboral, también ha sido como increíble llegar a Bogotá en ese sentido. O sea, siempre me he sentido muy bien recibida. Tengo una sensación, por ejemplo, comparado, no sé, a México, que todo el mundo en Latinoamérica, bueno, México se entiende como este eje, como esta capital de la cultura latinoamericana y donde todo el mundo converge y se encuentra, qué sé yo. Creo que la diferencia quizás radica en que como todo el mundo quiere ir a México y está todo el mundo en México, como que no es novedad que vaya alguien, ¿no? En cambio, por ejemplo, siento que obviamente artistas grandes pues vienen a Colombia y bueno, eso como en cualquier lado. Pero siento que en unos nichos más pequeños de pronto o en escenas medianas, siento que por ejemplo ahí Colombia siento que es bastante más receptivo. ¿Tú qué artista colombiano le recomendarías a alguien de tu país? Yo de verdad, como además de los más pegados como Karol G, Ryan Castro, Gracie, Juan Duque, su último disco, Mis Tramas, Mis Chistes, fue como uno de los más escuchados. Entonces, por supuesto, Juan Duque, Manuel Turizo, Fariana, un par de verdad. Casi, Víctimas de Vértigo, El Calvo, Briela Ojeda. Como que esos son los que más estoy escuchando como últimamente, sobre todo El Calvo. Bueno, indie yo creo, y sobre todo en el momento tan doloroso que está viviendo Argentina, que hasta las cosas más lógicas parecen absurdas, los Petit Felas. Los Petit Felas son icos, sin duda. O sea, son letras que despiertan el alma, sin duda. Y en la parte urbana hay una cosa muy interesante en lo que está pasando con Aria Vega. En mostrar que el sonido urbano colombiano puede ser diferente, que el artista puede ser diferente. El artista colombiano, no lo critico, tiende a ser muy conservador en ideología. Encontrar una mujer que ha hablado a favor de las mujeres, que ha hablado en contra de situaciones de violencia y que ella se convierta en una de las artistas, quizás en este momento, al menos de las contemporáneas, la artista urbana más relevante, me parece bien chévere y creo que hace falta. O sea, como que este último tiempo he compartido y yo consumí mucho lo que hace Amantina. Yo soy muy fan del trabajo de Lucio, por ejemplo, como un músico de oficio, como de ir levantando y haciendo crecer un proyecto muy orgánicamente. Eso me parece increíble. Soy increíblemente fan de La Muchacha y de Gabriela, o sea, como de proyectos que obviamente los nombres de ustedes no es sorpresa porque son proyectos, pues casi todos son consolidados de alguna forma en su escena, ¿no? O sea, Lil Keren, por ejemplo, por nombrar otra quizás de otro nicho, o sea, me encanta lo que hace. Si uno tiene la intención de conocer por fuera de los charts y de las playlists, que yo no vivo, realmente ese mundo a mí no me fascina, como que hay 1000 opciones, levanta literal una piedra y es como que saltan 3000 opciones para consumir, como hay mucho. Al final, entender cómo los extranjeros viven y participan de las escenas locales también es una forma de entendernos a nosotros mismos. Sus experiencias revelan historias y contradicciones para una industria que sigue creciendo. ¿Usted qué opina? Parte importante de la relevancia de Bogotá y de Colombia para la música latinoamericana es el periodismo. Y si uno habla con un personaje como Pablito Wilson, ¿no?, que está radicado aquí, que ha escrito para diferentes medios latinoamericanos sobre lo que pasa aquí, pues hace que en otras latitudes, en otros países, en otras ciudades se puedan enterar pues de primera mano, hoy mucho más fácil a través de las redes sociales, de qué es lo que pasa aquí y haya un interés por estar aquí, porque claro, hay alguien escribiendo aquí, viviendo y viviendo las experiencias, sobre todo musicales,
teniendo contactos, ¿no? Cosa que antes no era tan fácil, y sobre todo esos contactos que nos mencionaba uno de nuestros invitados, que probablemente en su país se hubiera demorado mucho más. Aquí ha hecho relacionamiento y networking en un día, en una noche, en una noche de BOM o BIME, o en una noche de fiesta, ¿por qué no? O de No, y yo conciertos. siento que además, pues es eso, como que el hecho de que haya, no sé, nuevos talentos que están llegando acá para disparar su carrera musical, personas jóvenes que quieren estar aquí para trabajar dentro de un label grande o de una discográfica o lo que sea, otras personas de otros países. Ahí está, ese sonido que ya es familiar para muchos de ustedes. Es el sonido del diccionario, Diccionario. La Nevera. Label, sello, Sí, sello discográfico. sí, ahí está. Sí, un sello discográfico ahí. Qué pena la... Ejemplos. Sony Music, Sony Music, Universal Warner. Music, Warner, sellos independientes como Llorona Records. Un sello. Un musical. sello discográfico. Exacto. Pero bueno, el hecho de que todos esos agentes estén aquí en Bogotá y coincidan en que Bogotá es un espacio en el que vale la pena como invertir en la industria musical, pues no es fortuito, ¿no? Como no se trata como solamente de artistas o de personas jóvenes, sino de verdad de toda una serie de diferentes agentes de la música que han decidido apostar por la ciudad. Y yo creo que eso también, pues un poco cae en nosotros, y es bueno, si hay tantas personas que están apostando a la ciudad dentro de la industria, nosotros como oyentes y como espectadores también deberíamos aportarle, pues, a la música local, a la música independiente, a los conciertos, a todo. Es que, claro, ellos hacen toda una parte, pero Exacto. la otra parte, que es de las más importantes, es nosotros, los que vamos, pagamos, compramos, vemos, pero además hacemos que se mueva la industria. Hemos estado esta temporada muy reflexivos con eso, como reflexionando mucho sobre la ley de la música y la industria y tal, pues porque nos interesa mucho, pues a ver, es de lo que hablamos, pero nos interesa que Colombia y Bogotá pues se conviertan en una megapotencia como De las acuerdo. otras capitales o mecas de la música. Así que, bueno, importante que ustedes entiendan un poco cómo funciona esto, pero también vayan, salgan a la calle y vivan la Escuchen. música. De acuerdo. Bueno, Exacto. pues ahí dijiste la palabra mágica, ¿no? Salgan a la calle. Sí. Viene la sección favorita de todos los no mentiras, pero viene el Cuéntele a Manje. Imagínense que salimos a la calle, como ya es usual en el Cuéntele a Manje, a preguntarle a la gente qué entiende por folclore, como música folclórica, el folclore en general. Pero exacto, por folclore, porque estamos celebrando el Día Mundial del Folclore. Todos los 22 de agosto la ONU decretó el Día Oficial del Folclore. Así que, bueno, vamos a ver qué es. Lo podemos definir ahorita, pero vamos a ver la gente que entiende por folclore. Si uno busca la definición de folclore en Colombia, dice que es un conjunto de tradiciones, creencias, bailes y expresiones populares que reflejan la riqueza y diversidad de nuestro país. Pero a mí me queda la duda, ¿en qué música piensa cuando hablamos de folclore? Yo soy de Boyacá, pensaría en carranga o en tríos, o digamos que en música tradicional colombiana te pensaría para folclore, particularmente en mi caso. Básicamente que como que tus historias con el folclore tienen que ver con tu familia. Entonces, Sí. particularmente en mi familia, a mi abuelito le gustaban los pasillos, el requinto, la guitarra. Entonces, como que son las memorias y las remembranzas que yo tengo del folclore colombiano. Podría decirse un bambuco, algo que se represente como la costa, algo, La costa, piensas como en la sí, costa. algo más así, por así decirlo. ¿Y en alguna canción en específico se te viene a la mente? Hay una de Totola Momposina, pero no Ok. recuerdo muy bien el nombre. Cumbia, Cumbia. sí. ¿Algún tipo de cumbia en específico? Cumbia colombiana. Pues sí, ¿no? Bueno, folclor, pues ahorita Totola Momposina, que recién falleció, me parece insigne. Pienso en Julio Jaramillo, pienso en todas las canciones de vallenatas, Ajá. también todo nuestro folclore colombiano. Tengo una pregunta porque en mi cabeza Julio Jaramillo era ecuatoriano. Julio Alfredo Jaramillo Laurido, conocido como Julio Jaramillo, fue un cantante y compositor ecuatoriano, especializado en los géneros de el bolero, el pasillo, el vals y el tango. Como Totola Momposina, algo del Caribe. ¿Piensas en el Caribe de una vez? ¿Piensa, y no en alguna otra región? No. No. La salsa.
En salsa. ¿Y como en qué artista? ¿Vivo o muerto? Folclor, no sé, cumbia. Cumbia. Sí. ¿Es como lo único en lo que piensas o piensas en otro género, en otro artista? Pues otro artista, pero más música, no sé, muerdo, que es una música como más casual, parchada. Pascual Cantero es un cantante, compositor y poeta español, conocido artísticamente como Muerdo. Bueno. No hay respuestas incorrectas. En la Nevera Sonora estamos interesados porque ustedes conozcan de primera mano los lanzamientos musicales más importantes de un tiempo reciente. Puede que estos discos hayan salido hace 2, 3 semanas, más o menos, un mes de pronto, pero estamos ahí con lo novedoso, con lo que acaba de salir, y no solamente de música colombiana, sino también de música de otros países, ya que estamos hoy hablando de latinoamericana. Así que hoy traemos una pesca de diferentes países. Vamos a ver qué les parece. Pesca del día número 1. Bueno, en la pesca del día número 1 tenemos Lindo Lindo de Luis Alfonso. Entonces, El señorazo. del señorazo Luis Alfonso. Yo creo que cuando uno piensa en Luis Alfonso ya sabe cómo a qué sonido va, ¿no? Pero este disco tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de ranchera, tiene un poquito de regional mexicano, tiene un poquito de corridos, en fin, tiene como una gran mezcla como de todos estos sonidos, pues como circundantes a la música de Luis Alfonso, pero también tiene colaboraciones como que un poco trazan como esta nueva generación con, no sé, Piso 21, por ejemplo, sin perder además como una cosa que yo creo que es clave de Luis Alfonso, y es como el humor. O sea, yo siento que es una persona chistosa y es un disco chistoso, y es como una cosa que también se siente como guapachoso y divertido, pero pues con un tinte de humor muy interesante. Pues yo creo que es como el artista en este momento para tener en la mira cuando estamos hablando de estos sonidos en Colombia. Ha tenido una carrera pues profundamente interesante, y aunque yo debo decir que no soy muy cercana a estos sonidos, lo escuché y me gustó, debo decirlo. Sí, él definitivamente es un relevo generacional en la música popular, pero con su estilo. De acuerdo. Este disco se grabó en vivo y Ay, tiene tienes toda la razón. entre canciones momentos divertidos de él, como dice Manje, es genuino, se le nota que no es impostada, es una persona que empezó cantando en muestras equinas y en los pueblos y en ferias, y un día se le dio la oportunidad. Tiene buena voz, tiene buen registro, se ha preocupado por perfeccionar su técnica, y eso también se nota en unas notas, valga la redundancia, de que alcanzan estas canciones. Está muy chévere, es un sonido fresco, pero sí, es divertido, es el contentoso, como le dicen y como él mismo se denomina, y bueno, pues tiene la capacidad de hacer conciertos improvisados en una plaza como la Plaza de la Mariposa en San Victorino hace unos días, y lleno total para su gente. Se conecta con su gente, pero es que está ahí todavía, no ha subido todavía escalones donde lo alejan de su público, sino que él se mueve en medio de su gente, y eso también lo hace especial. Así que buen disco, lindo, lindo, para que lo escuchen. Está lindo, lindo. Y escuchen otras cosas también, chévere. Sí, ¿cómo uno va a saber que le gusta algo, no? Si no lo ha escuchado antes. Exacto. No se tiene que dar la oportunidad, definitivamente. Bueno, nuestra pesca del día número 2 tenemos Cypress Hill, Dios bendiga. Yo creo que ustedes entiendan algo, y es que este disco es el primer disco de Cypress Hill en español 100%. De canciones inéditas, porque ya habían hecho uno con canciones de ellos originales y traducidas, pero este es canciones inéditas. De canciones inéditas en español. Y, ¿te acuerdan en el episodio pasado que les dije que escuché que estaba subiendo Monserrate? Bueno, escuché este disco subiendo Monserrate. Recomendadísimo para subir Monserrate. Escuchaste Gallo Negro y escuchaste a Cypress. Wow. Los dos. Pues es que no subí tan rápido, pero bueno, no importa, eso no es lo que importa. Oigan, esto es increíble. Entonces, es como rap, hip hop, boom bap, trap. También tiene un montón de cumbia villera, porque yo siento que este es un disco que habla sobre ser latinoamericano. Toca diferentes temáticas sociales, sobre la policía, sobre las raíces, sobre... La migración. Exacto, la comunidad, los amigos, todo desde un tinte muy latinoamericano, pero bien movido, como
bien como fuerte y tiene colaboraciones con artistas de nuevo, hablando del relevo generacional, como Trueno, por ejemplo, que también lo tuvimos acá. Entonces es bien interesante ver cómo la cantidad de texturas y sonidos y, por ejemplo, capas que tiene este disco empieza como si fuera como una sintonía de radio, como alguien hablando en un micrófono y cierra de la misma manera. Entonces está bien interesante, bien divertido, bien fresco y recomendadísimo si les gusta pues Cypress Hill y el rap en general. No es casualidad que Be Real y su parche hayan querido hacer un disco en español en estos momentos de la historia de los Estados Unidos y de Latinoamérica. Eso tiene mucho entramado ahí, pero está bien interesante que lo escuchen. Pero es un disco que sigue siendo ellos, siguen sonando ellos con sus maneras de rapear y con sus maneras de hacer música. Tuve la oportunidad de verlos aquí en un concierto con Alcohólicos increíble y ahorita pues también estarán de regreso. Así que bueno, buen disco en español de Cypress Hill para que ustedes lo escuchen todo y Dios bendiga, tremendo nombre además. Espectacular. Pesca del día número 3. Bueno, la pesca del número 3, yo quiero que si la gente de Polo y Teban me esté viendo, que sepan que los amo, tienen una nueva seguidora que los adora con todo su corazón. Esto es La vida es un meme de Polo y Teban, este es su disco debut. Estos son dos caleños y como que yo no podía creerlo. O sea, escuché este disco, me imaginaba una cosa súper diferente, pero es como una mezcla de todo. Tiene afrobeats, tiene como pop alternativo, tiene un poquito como de rap también, tiene un poquito como de indie. Imagínense cómo se me hizo muy similar como, por ejemplo, a Latin Mafia. Pensaba lo mismo cuando ¿Cierto? lo escuchaba, sí, sí, sí. Pero todo esto con un contexto caleño. O sea, yo decía, esto es increíble. ¿Cómo es posible que yo me esté enterando de la vida pop en Cali, ¿no? De cómo es enamorarse en Cali, de dónde se sale, de dónde se parcha, de escuchar cómo la gente ama o vive en caleño hasta ahorita, siendo colombiana. Entonces fue súper refrescante escuchar este disco. De nuevo, también es muy divertido, pero tiene momentos como melancólicos, tiene mucha experimentación, pero sin perder como esa base, como esos cimientos sí, ¿cómo se dice? No importa, del pop. Está buenísimo, en verdad, me encantó, o sea, literal, hasta la portada. Yo soy una nueva fan, me encantó, me encantó. Si yo tuviera que definir cuál es el sonido de esta generación nueva, pues siento que pues, está mucho ahí. Latin Mafia, Rusowski también, desde España, y Polo y Teban tienen mucho de eso y lo llevan a una cotidianidad de nuestro país. Me gusta mucho el sonido fresco, me gusta a mí me gustan los discos que se dejan escuchar, no que me toca devolver la canción o de pronto pasó desapercibido, como que me enganchan de alguna manera y este sonido pues lo hace muy bien. No los he visto en vivo, quisiera verlos. Pues sería chévere. Bof, ¿qué es Bof? Algo de los jóvenes, no importa, tranquilo, no te preocupes. Bof. Bof. Es como resumen del disco, Bof. Bof es el uff, está buenísimo. Exacto. Bueno, nos vemos a la próxima, así, con las pescas. Siempre terminamos el programa recomendándoles discos. Nos vemos a la próxima semana pues va a estar muy interesante el programa, no se lo pueden perder. Y por supuesto, invitarles a que no se desconecten del canal Capital. Se vienen cosas muy importantes. Los queremos mucho, escríbanos, mándenos mensajes y siempre estén con nosotros. Los amamos, bye. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.